Hermanos, muy buenos días. Gracias por invitarme a sus casas hoy día domingo. Gracias por disponer de su tiempo para conectarse, para estar reunidos allí en familia y poder de alguna manera escuchar la palabra del Señor. En el día de hoy quiero que estemos meditando sobre la idea de cómo es nuestra adoración al Señor. Si realmente le estamos adorando, dice Isaías en el pasaje que ustedes tienen allí al frente de ustedes, Isaías 25:1, Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Cuando hablamos de adorar al Señor, ¿realmente le conocemos como nuestro Señor? Necesitamos congregarnos allí todos los domingos para adorarle. Hoy, como estamos en casa, no podemos adorarle o podríamos hacerlo. Acompáñenme por favor en una oración y vamos a continuar. Amado Señor, gracias a ti por este tiempo de mañana, gracias por estos tiempos aún difíciles en los cuales pues aún tenemos que quedarnos en nuestras casas, tenemos que seguir la directriz del gobierno. Gracias porque aún así sabemos, Señor, que todo esto está bajo tu control. Queremos adorarte, queremos alabarte en todo momento y especialmente queremos que sea tu Espíritu el que nos está dirigiendo en esta mañana. Permite, Señor, que estemos concentrados en tu palabra, que sea tu Espíritu el que esté hablando a nuestros corazones. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y en verdad, mi Señor, queremos dedicar este tiempo, dedicar estos minutos, estos días a hacerlo de una manera ah, real. En tu nombre oramos, mi Señor. Amén. Entonces, nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir realmente está mostrando adoración al Señor. Es lo que quiero que en este tiempo podamos evaluar. Adoramos al Señor solamente en la congregación, solamente cuando estamos reunidos en el mismo local como iglesia, o podemos allí como familia adorarle, alabarle, como Él se merece y como Él lo pide. Decía Magui, esta es una alabanza a Dios por haberlos librado de los enemigos. Es una canción de pura alegría y asombro y adoración, y proviene de un corazón lleno hasta rebosar porque el adorador ha llegado a experimentar un conocimiento nuevo de quién es Dios y lo que has hecho. Eso se refería Magui a Isaías capítulo 25 como eh, la motivación que tenía Isaías para adorarlo era por el conocimiento que había adquirido de Dios. Y ahí es donde quiero que nos refiramos a la palabra adoración. La adoración es un reconocimiento, es darle honor y una veneración hacia Dios. Eso es adoración. Y la encontramos en dos palabras diferentes en nuestras Biblias. Una es proskuneo, que significa besar, besar la mano, y da la idea de inclinarse para reconocer la dignidad de una persona. Y otra de las palabras que también se repiten en nuestras Biblias es la palabra latreo. No pronuncio bien, pero podríamos decirlo algo así como latría, de la misma palabra que se deriva a idolatría, que es servir a los ídolos. Eso es lo que significa latreo. Latría es servir. Romanos 14:18 dice que el que de esta manera sirve, y estás usando la misma palabra latría, a Cristo agrada. Servir a quien lo merece todo para agradarle. Cuando nos reunimos como iglesia, a veces evaluamos nuestra adoración a Dios. Y creo que una de las cosas que debemos analizar en esta mañana es si realmente la adoración nace de nuestro corazón, si realmente allí a solas, incluso para los que están solos en su casa, si para adorar al Señor requiero de ir a un lugar a hacerlo, de dedicar un tiempo a hacerlo. Y de esa manera entendemos cómo a veces
pensamos que nuestra adoración unos días es mucha, otros días es poca, como que mi relación con Dios está mejorando, como que cuando voy a la iglesia, allí el pico verde al final de su categoría 4 está al tope, llegamos a la iglesia, podemos a reunirnos con la iglesia, llegamos a un tiempo muy especial, pero como que empieza el lunes y otra vez comienza a pasar. Necesitamos hasta que llegue el otro domingo para poder adorar al Señor. O es más, la pregunta es, aquí sentados juntos en la mesa, ¿podemos adorar al Señor? ¿Podríamos servirle de la manera que Él quiere? Y es donde quiero que ustedes, por favor, busquen allí en sus Biblias. Romanos capítulo 12 y los versículos 1 y 2. Dice mis hermanos, versículo 12, esa es la versión, la nueva versión internacional. Si no la tienen, pueden leer allí en sus Biblias también la versión Reina Valera, pero quiero leerles acerca de esta versión en este momento. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, cada uno de ustedes, dice el Señor, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y aquí en este pasaje está usando también la misma palabra aleluya, pero busquémoslo en otra versión. La nueva traducción viviente nos habla un poco más claro acerca de ese sacrificio vivo y la adoración que va hacia el Señor. Dice allí en sus Biblias, versión nueva traducción viviente, dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa, mis hermanos, y quiero lo resalté aquí en amarillo por esa razón, esa es la verdadera forma de adorarlo. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Y nos da más directriz. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, solo entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Queremos realmente servir al Señor, queremos adorarle y queremos hacerlo de la manera correcta. Bueno, este es un tiempo de reflexión en el cual podemos buscar la manera de hacerlo y de entender lo que debemos seguir. Entonces, la adoración nace, y este es el primer punto y que debemos entender, la adoración nace como respuesta del creyente al Evangelio. Nace como respuesta. La persona que no conoce el Evangelio no puede adorar a Dios de una manera correcta. ¿Por qué? Porque no le conocen. No pueden entregarse como un sacrificio vivo, santo y agradable. Nosotros sí. ¿Podemos hacerlo? ¿Será que este pasaje Romanos 12 realmente es el enfoque de lo que queremos hablar? Porque Romanos 12 nos está hablando exactamente de la adoración, como lo vimos en el contexto, que Él se merece. ¿Lo hacemos? Durante los primeros 11 capítulos, Pablo ha estado tratando de esforzarse en mostrar un evangelio claro, nos habla acerca desde el mismo versículo 15 del capítulo 1 del poder del evangelio, que es para salvación. ¿Lo creemos, hermanos? Si es poder de Dios y si esa es la buena noticia, tiempos como lo de hoy necesitamos realmente buenas noticias, entonces, ¿cuál es la mala noticia? Porque para exaltar, para mostrar una buena noticia, tenemos que entender, bueno, cuáles son las malas noticias, cuál es la situación actual. Por eso, Pablo allí, Romanos capítulo 6, nos muestra
la realidad que está viviendo el mundo de hoy. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros como respuesta al Evangelio podemos adorar al Señor. Pero estábamos en serios problemas. La humanidad está en serios problemas. Porque el hombre ha detenido, como lo dice allí su palabra, con injusticia la verdad de Dios. Conociéndole, la misma creación nos revela, nos muestra quién es nuestro Dios. Pero, ¿qué buscamos? El hombre busca excusas. El hombre no quiere buscar del Señor, el hombre no quiere hacerlo. Entonces estamos realmente en serios problemas. Desde el versículo 18 del capítulo 1, Pablo nos muestra cómo la ira de Dios está sobre el hombre. Cómo buscamos realmente adorar o servir lo que no es Dios. Y de ahí viene la palabra idolatría. Queremos servir a los ídolos. Queremos buscar una excusa para no adorar a nuestro verdadero Dios. Solamente nosotros, al haber encontrado realmente, al haber sido hallados mejor por la buena voluntad del Señor, por su gracia y la obra del Espíritu en medio nuestro, es que podemos hoy, y allí como familia ustedes también, pueden adorar al Señor de corazón. Aún estando en medio de esta situación, delante de Él, aún estando bajo su ira, dice también Pablo en Romanos capítulo 5 que Él no nos dejó en esa situación, sino que su amor permitió que ahora yo me pueda acercar delante de Él. No nos dejó en esa condición, mis hermanos, porque el pecado esclaviza y trae condenación. Y no podemos nosotros mismos hacer nada por eso. Pero solamente es en obediencia a la buena voluntad de Dios, a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que hemos podido llegar a reconocer que el mismo Señor murió en la cruz, que pagó nuestras deudas, que Él decidió voluntariamente recibir sobre sí todo el pecado de nuestras vidas. Toda nuestra deuda quedó saldada. Y ahora los que hemos creído en Cristo, podemos, ahora sí, llegar al versículo 12. Entonces, ¿cómo se supone que debemos vivir todos aquellos que hemos sido beneficiados con esa salvación tan grande? ¿Cómo podemos hacer nosotros para adorarle de una manera genuina, de una manera real? Versículo 12. Es por causa de esas misericordias de Dios que nosotros debemos darle a Él el tipo de adoración que Él espera de nosotros. Si nos ha rescatado de la esclavitud del pecado, si hemos sido nuevas criaturas, el poder de Dios a través del Espíritu Santo puede transformarnos, hermanos. Y es donde nos vamos a dar cuenta que no es 2 horas a la semana, que no es en un lugar específico que yo pueda adorar al Señor. Pero para hacerlo involucra no solamente mis emociones, porque realmente involucra mis emociones, sino mi pensamiento, mi mente. Allí es donde se origina mi agradecimiento,
Es allí en mi mente donde yo debo entender a quién sirvo, cómo le sirvo, qué tanto conozco del Señor. Y es el Evangelio en nuestras vidas el que hace eso. Cada vez que nosotros nos reunimos delante de Él y empezamos como a evaluar si lo que hicimos fue como pobre hoy, como que no se sintió el poder del Señor. Bueno, el problema no está alrededor, el problema está en mí, por el pobre conocimiento de su palabra, por la pobre relación que tenemos con Él. Por eso no podemos adorarle. Punto número 2, la adoración que Dios pide abarca toda nuestra vida. No solo lo que hacemos el domingo, dice el versículo 1 del capítulo 12, que ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. De pronto no a nosotros, sino en nuestro contexto. Pero cuando a los judíos se les hablaba de sacrificio, realmente lo primero que llegaba a su cabeza era la imagen de ese cordero que era llevado delante del sacerdote. Ese cordero al cual habían cuidado, al cual habían escogido de una manera muy especial, así como Dios lo pedía, delante del sacerdote para ser degollado, para que su sangre fuera representativa de mi pecado, para aplacar la ira de Dios y que todo lo que estaba pasando, todo lo que sucedía allí alrededor, era para que su relación con Dios empezara a cambiar, para tener el favor de Dios. Dice Romanos capítulo 6. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. No son 2 horas, mis hermanos, no es un tiempo. Lo que Dios quiere es que nosotros le sirvamos a Él con todo lo que tenemos, que no permitamos que ni una parte, ni un dedo de nuestro cuerpo esté sirviendo al pecado. Nosotros, los que antes estábamos muertos, ahora tenemos vida. ¿Vida para qué? Para adorarle, para servirle. No permitamos, como dice allí Pablo, no permitamos que nuestro cuerpo en algo sirva al pecado, sino que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra del Señor. Entonces, ¿es solamente una vez como iglesia? ¿Es solamente 2 horas a la semana? No, mis hermanos, tenemos una vida nueva que vivir constantemente para Dios. Y como dice aquí en sus pantallas, procurando agradarlo en todo lo que hacemos. Mis hermanos, aprovechemos este tiempo. Tenemos tiempo para leer, tenemos tiempo para orar, tenemos tiempo para buscar nuevamente cuáles son los planes de Dios. Podemos hacerlos, tenemos vida nueva. ¿Por qué tenemos vida nueva? Porque al Señor le ha placido en su gracia, en su misericordia llamarnos. Y qué bendición, hermanos, que como familia estemos alrededor de la mesa y alrededor de esta pantalla, hoy todavía en libertad, escuchando de Él. Creo que este tiempo no ni nos imaginábamos. Muchos de nosotros como predicadores decíamos, y realmente así lo creo, que llegaban el tiempo de crisis, la iglesia ahora sí iba a hacer un cambio. Y este es un tiempo de cambio. Pero un cambio de qué? De mente, que renovemos nuestra mente, que entendamos por qué nos congregamos, que entendamos claramente por qué servir a nuestro Señor y que estemos inconformes si lo que siempre hacemos es levantarnos el domingo, alistarnos porque hay que ir a la iglesia, ¿cierto? A reunirnos como iglesia y llegamos allí a sentarnos o a que nos atiendan.
Mis hermanos, eso no es adoración, eso no es servicio. Debemos presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Eso es, dice en la versión Reina Valera, culto racional. Eso es servicio racional. Realmente es la manera en la que debemos servir al Señor. No solamente ir, no solamente entrar allí al local de la iglesia, sino que seamos conscientes de que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. Todo lo que hagamos. Dice el versículo 23 del capítulo 4 de Juan, y es un pasaje que realmente debemos tocar cada vez que hablamos de adoración, y es el, el momento en el cual la mujer samaritana está allí al lado del pozo y el Señor se acerca a pedirle agua a esta mujer. Leamos desde el 13, por favor, primero. Dice allí en sus Biblias, Juan capítulo 4, versículo 13. Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrá sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Entonces, esa agua que el Señor le estaba ofreciendo no era de un momento, no era de un lugar, sino era para manifestarse continuamente en su vida. El tema era la adoración, eso era lo que estamos tratando específicamente en este tema. El agua que el Señor ofrece no es para 2 minutos, no es para 2 horas, es para una vida continua de adoración. Ahora sí, el versículo 23. Pero se acerca el tiempo, y de hecho coloqué allí, ya ha llegado. Momentos difíciles, momentos de precaución, de cuidado, ahora todos en casa, pero se acerca el tiempo cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Estás realmente dispuesto a adorar al Señor en espíritu y en verdad? Porque eso no son solamente 2 horas a la semana. Si los verdaderos adoradores que el Padre está buscando son para que anden en espíritu y en verdad, no es para hacer solamente en 2 horas. Y no es, bueno, prendamos el equipo, llegó el tiempo de la adoración. Prendamos la guitarra, las voces, es adoración. Este es el momento de adoración, este es el momento de la alabanza. Bueno, ya terminó el tiempo de la alabanza, ahora viene la predicación. Bueno, ya terminó la predicación, ahora es el tiempo de la cena. Esa es adoración. No, mis hermanos, todo lo que hagamos, todo para la gloria del Señor. Somos, mis hermanos, adoradores 24 horas al día. Estamos adorando al Señor en espíritu y en verdad en nuestras casas. Estamos adorando al Señor en espíritu y en verdad en el trabajo, en la universidad, con la tienda, yendo a comprar al vecino. Estamos adorando con nuestra vida. Somos adoradores. Para eso el Señor nos llamó. Vimos en capítulo 6 cómo el Señor transformó nuestras vidas. Ahora no tenemos una identificación completa con Él y nos ha traído de muerte a vida. Ahora podemos adorarle, ahora podemos servirle realmente. Y si el Señor realmente mora en nosotros, lo que hacemos el domingo es una extensión de nuestra adoración al Señor. Que nosotros nos congregamos no para adorar al Señor, sino para continuar adorándole. Si antes lo estaba haciendo solo, si entre semana lo estaba haciendo solo, si ahora solo en familia lo estamos haciendo, bueno, que anhelemos congregarnos para que todos como iglesia lo podamos hacer, pero no para que lo iniciemos a hacer. ¿Solo en la congregación? No, mis hermanos. Allí en sus casas, todos sentados a la mesa,
dedicando un tiempo. Ahora, como tenemos ah, reunión de adoración, de alabanza, apagamos el equipo y se acabó el tiempo de adoración y alabanza al Señor. No, mis hermanos. Es con nuestra vida, con la continuidad de nuestra vida en la que debemos agradar al Señor con nuestro servicio. Esa es la manera que podemos nosotros hacerlo. Entonces, debemos servir al Señor, debemos buscar al Señor, debemos hacer, reunirnos como iglesia, como les dije, para continuar adorando al Señor. Que lo tengamos en cuenta, que lo que Dios pide, lo que Dios busca de nosotros es que estemos haciéndolo de una manera continua, con nuestra vida, con toda nuestra vida. Quiero que busquen también allí en sus Biblias, por favor, Deuteronomio capítulo 10, Deuteronomio capítulo 10, y veamos qué es lo que Dios pide, qué es lo que quiere de nosotros. Si ahora Él nos ha llamado a nosotros, si ahora Él, a través de su muerte allí en la cruz del Señor Jesucristo, si por su sangre derramada yo puedo estar delante de su presencia, ¿qué pide Dios de mí? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Será que necesito entonces la guitarra y la batería para hacerlo? Capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Sé que estamos en casa, sé que no podemos salir, pero sé que allí en nuestra casa podemos hacer lo que Dios pide, que temamos a Él, que andemos en todos sus caminos y que le sirvamos. ¿Será que no podemos servir a Dios allí en nuestras casas? ¿Será que necesitamos ir hasta el local en el cual nos congregamos allí, para ustedes en Venecia, nosotros allí en Calle 80? ¿Será que nosotros necesitamos específicamente ese lugar? Como lo decía la mujer samaritana, esa era la duda que tenía. ¿Debemos hacerlo en este monte o debemos hacerlo donde ustedes dicen? ¿Será que solamente buscamos adorar al Señor en el tiempo de reunión como iglesia? Y esa es la razón por la cual nuestras vidas no se están entregando en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Será que vamos a cambiar nuestra forma de congregarnos cuando podamos congregarnos? Porque podremos congregarnos. Gloria a Dios por eso. ¿Será que vamos a cambiar la manera y la actitud que nosotros tenemos para ir a congregarnos, a estar juntos como iglesia? Si de manera individual, si de manera familiar no podemos servir al Señor con todo nuestro corazón, bueno, mis hermanos, mucho menos allí en la congregación. ¿Qué pide el Señor? Que guardemos sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos es: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y algunos tienen por costumbre, si hay partido de fútbol, no hay culto. Si está el cierre de la película, no hay culto. Mis hermanos, debemos entender que si el Señor nos ha llamado, es para servirle, para que le sirvamos. Pero para servirle, como dice Pablo allí en este pasaje, debemos buscarle primero y debemos querer hacerlo de manera voluntaria. De manera voluntaria, hermanos. Pero ¿cómo debemos vivir? De manera santa, de manera agradable a Él. Y de esa manera podemos servirle. Y eso no es solamente en nuestra actitud, sino en nuestra mente, que sea el Señor el que transforma mi mente para yo, en este caso, poderlo hacer. La renovación de mi mente es indispensable para adorarle. Dediquemos este tiempo para buscarle, para saber quién es nuestro Dios, qué es lo que hace. Hoy en día, seguramente, y a ustedes también, por si saben que son creyentes, les estarán preguntando: ¿y sabrá Dios de este virus que está saliendo? ¿Se le salió de las manos al Señor? Y empezarán las excusas. Sí, Dios tiene la culpa. No, la culpa es de nuestro enemigo. Satanás es el que está haciendo todo esto.
Pero ¿cómo hablar de algo de lo cual no entendemos? ¿Cómo hablar de quien no conocemos profundamente? Mis hermanos, este es un tiempo especial para eso. Renovemos nuestra mente. ¿Qué es lo que permite que yo tenga una adoración perfecta delante de Él? No, no es la guitarra. No, no es los instrumentos. Son parte. Pero realmente es con mi vida, con la transformación de mi mente. Miren, yo podría equivocarme, yo podría estar yendo a congregarme y que en el momento, y gracias hermanos por los que están en la adoración, en la alabanza, gracias hermanos por los que cantan, por los que tocan la guitarra, la batería, gracias porque eso nos ayuda a nosotros a expresar de una manera diferente al Señor nuestra adoración. Pero hay quienes se pueden engañar pensando que como sintieron que estaban alabando al Señor, realmente lo estaban haciendo. Y no es así. Hay quienes van allí a congregarse y sí, realmente sienten, nuevamente repito, gracias hermanos por los que están en el grupo de alabanza porque eso nos ayuda. Pero si no hay una adoración que nazca desde el corazón, realmente puedo engañarme. Hermanos, 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, que es la imagen exacta de Dios. ¿Conocemos al Señor? Porque si no lo conocemos, y para los que de pronto están escuchando, que no conozcan al Señor, que no han entregado sus vidas como sacrificio vivo, santo y agradable. Miren mis hermanos, la buena noticia del Evangelio ya está hace más de 2000 años, mucho más. Pero Satanás es el que ha querido ocultar esta verdad para que la luz de Cristo no resplandezca en sus vidas. Esa es la diferencia, hermanos, entre los que conocen al Señor y no le conocen. Los que le conocemos podemos adorarle en espíritu y en verdad, pero los que no le conocen no van a poder hacerlo. Y si es verdad que este virus ah, matará a algunas personas, hay una verdad mucha más grande. El pecado los lleva a la condenación eterna. No dejemos que este tiempo pase en vano y callemos esta buena noticia. ¿Qué diríamos si saliera la vacuna contra este virus nuevo y se quedaran callados? ¿Qué pensaríamos de las personas o del país que encuentre la vacuna y la esconda? Y que solamente la lleve a unos pocos. ¿Esto sería injusto, hermanos? Claro que sí. Y esa es la razón por la cual el Señor nos ha escogido a nosotros, verdaderos adoradores, para que llevemos su palabra a otros que todavía están en tinieblas. Que nos dejemos dirigir por el Espíritu Santo. Que pidamos discernimiento. Que amemos la obra del Señor. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Eso, mis hermanos, es la forma de adorarle, es la forma de servirle, llevando las buenas noticias. Versículo 6. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón, para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Que haya la luz, el mismo poder de la creación, de Dios, diciendo, haya luz. Sepárese la luz de las tinieblas. Ese poder creador en su palabra es el mismo poder que vio Pablo en el Evangelio. Por eso no se avergonzaba y por eso no nos avergonzamos, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. No sabemos si sacarán esta vacuna pronto. Es incierto, pero hay algo cierto. El Señor Jesucristo pagó mi culpa en la cruz. Entregó su vida, entregó toda su sangre para que nosotros hoy
hoy domingo, pudiéramos celebrarlo, pudiéramos estar en familia y no amedrentados ni acorralados. Ustedes, quiero que recuerden el momento en el que allí en Éxodo, cuando la congregación del Señor, todo su pueblo, tenía que estar allí en sus casas comiendo del cordero, habiendo pintado, obedecido y habiendo pintado el dintel de las puertas con su sangre, para que el Espíritu de Dios pasara sobre su casa y la muerte no entrara. Mis hermanos, este virus podría matar a muchos, pero el pecado los va a llevar a condenación eterna. Llevemos su palabra, que la luz del Evangelio realmente resplandezca sobre esta oscuridad. Entonces, de esa manera sí, cambiará nuestra perspectiva de nuestra adoración al Señor. Que no estemos buscando adorarle de una manera solamente sentimental, sino que día a día estemos buscando congregarnos para continuar adorando al Señor, para continuar alabándole, para que juntos, como dice el Señor, nos plazcamos congregándonos, yendo todos unánimes en adoración, habiéndonos preparado de corazón. Tenemos 19, 20 días para prepararnos. Podemos hacerlo, hermanos. ¿Queremos ver una adoración más apasionada? Entonces necesitamos un mejor entendimiento del Evangelio y de la gloria de Cristo revelada en él. Si no entendemos realmente su Evangelio, corremos el peligro de entretenernos con otras cosas, de entretenernos con actividades, de entretenernos con ideas falsas. Si realmente estamos apasionados con el Señor, si realmente queremos adorarle y servirle, debe haber un cambio en nuestro corazón primeramente. Que entreguemos toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo. Que ninguna parte de nuestro cuerpo llegue a servir como instrumentos de injusticia, dijo anteriormente Pablo. Colosenses 1:10. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer más y más del Señor. Hermanos, aprovechemos este tiempo. Adorémosle. Si es para nosotros difícil adorarle de manera personal, si es para nosotros difícil adorarle de manera familiar, ¿cómo buscar adorarle juntos como iglesia allí en un local? Yo pido, mis hermanos, que en este tiempo realmente el Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas, que sea Él el que esté renovando nuestra mente, para que yo pueda entender la forma en la que mi vida agrada al Señor. Que estemos dedicando este tiempo, como dice Pablo también allí en Colosenses, para que vayamos creciendo en el conocimiento del Señor. Y créanme, hermanos, de esa manera vamos a poder pasar este tiempo, porque este tiempo pasará y otras cosas llegarán. Pero la palabra de Dios, que es la que permanece para siempre, es la que nos guardará. Es la que debe ser nuestra fortaleza en estos tiempos. En ella encontramos en su palabra la esperanza que necesitamos para seguir. Y la esperanza que debemos transmitir a otros, que como les dije, no pueden adorar al Señor. Mis hermanos, vamos a orar, vamos a pedir al Señor a su dirección y sobre todo estar buscando que Dios continúe obrando en esta iglesia, haciendo adoradores fervientes, que adoremos con pasión a nuestro Señor y Salvador y que lo hagamos de una manera intencional, que andemos como es digno del Evangelio,
llevando fruto en toda buena obra. Vamos a orar, hermanos. Mi buen Señor, gracias a ti por tu palabra, gracias por este tiempo. Yo oro a ti en estos tiempos difíciles, que seas tú el que nos da eh, esa nueva esperanza, esa firmeza en tu palabra, que podamos reconocer que es a ti a quien adoramos, que es a ti a quien servimos, y que esta pasión que tenemos por dentro para llevar tu palabra no sea minimizada por estos tiempos, sino que seamos plenamente capaces de poder llevar la luz del Evangelio a los que están a nuestro alrededor. Y Señor, gracias por esta mañana. Amén. Hermanos, gracias. Que el Señor les bendiga.